Bueno, listo, vamos a empezar entonces la sesión de hoy. Empezamos entonces la lección número 11, realizando recuperaciones, parte uno. ¿Ok? Al terminar esta lección, nosotros vamos a ser capaces de realizar la apropiada tipo de operación dependiendo del tipo de restauración y recuperación, basado en una falla realizada en la base de datos, ¿ok? O ocurría en la base de datos, recuperar de una falla de medios data files y poder realizar una recuperación completa e incompleta en un punto del tiempo, ¿ok? Entonces, aquí nuevamente volvemos pero esta vez con mucho más detalle, ¿no? Vamos a ver otros aspectos de los comandos del comando restore y recover. ¿Okay? Un restore preview, por ejemplo, ¿okay? Lo que hace es simplemente mostrar, por supuesto, un comando todos estos son comandos que se ejecutan a través de Reman. ¿Okay? En este caso lo que hace es mostrar precisamente como la operación de la restauración. ¿Ok? Simplemente, bueno, depende de lo que coloquemos, ¿no? Si lo colocamos en un punto del tiempo, entonces lo hará basado en cuáles son los data files o los archive log que tienen que recuperar, ¿ok? Si fuese completo, entonces mostraría toda la operación. Pero es como una simulación, ¿ok? Restore Validate en este caso determina qué tipo o cuáles son los backup set, copias de data file en caso de que sea image copy, ¿ok? Y archive logs que son necesarios para la restauración y los valida. Valida significa que estén disponibles, ¿ok? Hace como incluso hasta una especie de cross-check para verificar si efectivamente existen, si están en el lugar donde el catálogo dice que están, ¿ok? Y por la otra parte está el Recover Validate Header, ¿okay? Que reporta y valida precisamente que los backups de Reman pueden ser utilizados para una restauración. ¿Okay? Eh, la diferencia que hay entre uno y el otro es que, de hecho, el Recover Validate Header simplemente valida en relación a los SSN o a la información que hay en los headers de los backups, en este caso de los data files. ¿Okay? Listo. Restaurando en el modo no archive log. Si la base de datos está en modo no archive log y algún data file se pierde, ¿okay? Las tareas que hay que realizar ya nosotros las vimos en el workshop anterior, sin embargo, son las siguientes. Hay que bajar la instancia si es que ya no se cayó, ¿ok? Restaurar toda la base de datos, incluyendo todos los data files y control files de un backup, abrir la base de datos e informar a los usuarios que deben reingresar todos los cambios que se hicieron desde el último backup. ¿Okay? Claro, esto con las connotaciones que hemos tenido en relación a qué tan importante es simplemente colocar un backup, un, un data file offline y poder continuar con el resto, ¿no? Pero en nivel general, esto es lo que hay que hacer. Bien. Lo importante acá es lo siguiente, así como el backup, ¿ok? La restauración en un modo no archive log no puede hacerse la base de datos arriba, ¿ok? Por las razones que ya hemos mencionado en relación a su relación con el SCN de todos los datos. ¿Ok? La recuperación de backup incrementales en el modo no archive log, ¿ok? Yo puedo utilizar backup incrementales para realizar recuperaciones, digamos, con ciertas restricciones o limitaciones de una base de datos que esté en modo no archive. Yo puedo aplicar backup incrementales en modo no archive. Simplemente, en todo momento que yo recupere a través de backup incrementales, yo simplemente hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, que el modo de recuperación, en este caso, tiene que tener la palabra no redo. Es decir, esto en palabras simples lo que significa es, recuerden que el recover database lo que va a hacer es aplicar todos los nivel 1, en este caso, por eso es que estamos hablando de backup incrementales,
¿Ok? Todos los nivel 1 y ya. ¿Sí? Porque recuerden que como está en modo no archive lock, no hay archives que recuperar. Sin embargo, la opción es no redo. No redo significa que no voy a leer nada, no voy a aplicar nada de los redo logs. ¿Ok? Mientras el último SSN registrado en un nivel 1 no lleve una secuencia con como el redo más antiguo que está en la base de datos, siempre se va a tener que aplicar esto. ¿Ok? Siempre. Sin embargo, si, como ya lo hemos comentado anteriormente, si nuestra base de datos acabamos de hacerle backup, de repente no tuvo gran actividad como para poder pasar por el ciclo completo de los redo, ¿verdad? Yo pudiera aplicar un record database en este caso y pudiera aplicarlos todos, incluyendo el redo. ¿Pero por qué? Más que todo, no es porque el redo, no es porque va a aplicar en este momento el redo en ese momento, sino porque cuando vayamos a hacer el alter database open, el cual no necesariamente vamos a tener que hacer con reset logs, va a involucrar una recuperación de instancia. ¿Ok? Pero es la única razón. ¿Okay? Es algo muy poco probable, sobre todo en base de datos que tienen muchas transacciones, donde ya el ciclo de los redo seguramente ha dado la vuelta, ¿ok? Y por tanto no tendremos esa opción. La opción no redo en una base de datos no archive log va a ser necesaria, ¿ok? Cuando ustedes traten de hacer un recover database, no le va a permitir hacer o aplicar ese comando, sino con la opción no redo, ¿vale? Y por último, al no haber aplicado eso, por supuesto, vamos a tener que abrir la base de datos en modo reset log, lo cual va a generar, como ya hemos hablado anteriormente, una nueva encarnación y todo esto. ¿Okay? Realizando recuperación completa, ¿ok? La pérdida de un data file no crítico en modo no archive log, modo archive log, nos puede permitir una operación de recuperación muchísimo más versátil, ¿ok? Como hemos hablado, en modo archive log, incluso cuando es un data file no crítico significa que no pertenece ni al Space System ni al Space Undo, ¿ok? Undo TBS1 o como sea que este se llame. Cuando no es ninguno de esos, yo puedo hacer incluso la recuperación con la base de datos arriba, abierta, ¿ok? Simplemente coloco mi data file, ya lo hemos hecho anteriormente, incluso con el Data Recovery Advisor, ¿ok? Lo hemos realizado. Simplemente lo que va a hacer, si la base de datos está arriba, simplemente colocamos el data file o el torped, lo que ustedes deseen, offline. Luego vamos a RMAN y hacemos la restauración del data file o los data files, luego la recuperación y luego de que se haya ejecutado la recuperación, simplemente colocamos el data file, los data files online y ya está listo. Bien, una operación bastante sencilla. Los únicos usuarios que se van a ver afectados en ese momento son aquellos que quieren acceder a la información que está en ese data file. ¿Ok? Si no, si está en otro data file o en otro space, los usuarios pueden trabajar tranquilamente e incluso pueden ni percatarse de la situación. ¿Ok? Cuando lo que se ha perdido, ¿verdad? O se ha afectado es un data file crítico de la base de datos, ahí la cosa sí cambia un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que incluso hacer esta operación en modo mount. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tumbar la base de datos si es que ya no se ha caído. ¿Ok? En este caso, la única forma que lo vamos a poder tumbar es con un shutdown abort. ¿Por qué? Porque recuerden que los otros tipos de shutdown van a tratar de hacer un checkpoint full, que eso involucra actualizar los headers de los datafiles, de todos los datafiles que están registrados en el control file, y al no conseguir uno porque está dañado o porque no existe, se va a quedar colgado allí. Entonces la única opción que tenemos allí es hacer un shutdown abort, ¿ok? Es decir, cerrar inconsistentemente. Después de eso montamos nuestra base de datos,
Al montarla hacemos la misma operación, pero esta vez sin estar colocando nada offline. ¿Por qué? Porque acá no hace falta porque la base de datos no está abierta. Así que procedemos directamente a hacer nuestro restore, nuestro recover, después de que hemos recuperado, que hemos aplicado todos los nivel 1 archive logs, ¿ok? E incluso Rio Log, entonces abrimos nuestra base de datos sin problema alguno, ¿ok? Buenas noches, Michelle, ¿cómo estás? Bueno, entonces, restaurando grupos de ASM, grupos de disco de ASM, ¿ok? Bueno, este es el comando que vamos a utilizar si por alguna razón nosotros utilizamos el comando md backup que vimos anteriormente para hacer backup a la metadata de ASM, ¿ok? Simplemente le vamos a dar md restore acompañado del número del nombre del archivo del cual fue resultado el md backup anterior, ¿ok? Perdón. Y luego simplemente, dependiendo del tipo de restauración que vayamos a hacer, este, aplicamos la información. ¿Ok? Si queremos restaurarlo en otro... ¿Qué más, Ronald? ¿Cómo va? Buenas noches. Si tenemos que restaurarlo en otro data, un DG, lo queremos restaurar en un nombre diferente, bueno, entonces lo hacemos de esa misma manera. ¿Ok? Entonces, aquí vemos ejemplos, así como teníamos el MD Backup, ¿ok? Aquí vemos ejemplos del MD Restore. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un repaso rápido de qué es, de ciertos tips que nosotros ya debemos saber en relación a la recuperación de copias de imagen. ¿Ok? Ya sabemos que nosotros podemos aplicar incluso eh, con la tecnología de los, perdón, con la tecnología de los backup incrementalmente actualizables, nosotros podemos incluso recuperar una copia de imagen con un backup set de una copia incremental. ¿Ok? Simplemente lo que él va a hacer es en cada recover copy eh, aplicar todos los cambios o todos los bloques que han sido modificados y que fueron respaldados en el nivel 1 anterior. ¿Ok? Eso ayuda a que los datafiles se mantengan actualizados y simplemente cuando llegue a realizar o a requerirse un switch hacia estas copias de imagen, ya simplemente los tenemos mucho más actualizados. ¿Ok? Aquí vemos nuevamente el ejemplo de lo que hablamos de los backups incrementalmente actualizables, donde primero, esta es una serie de comandos que no necesariamente tienen que ejecutarse de esa manera, ¿no? Pero esto es como un ejemplo de un script básico. ¿Ok? Se supone que tenemos ese script que se ejecuta todos los días, ejecuta ese par de comandos. Entonces, la primera vez o cuando lo implementamos por primera vez, él va a tratar de hacer un recover copy, ¿ok? Una recuperación, en este caso a los datafiles de la base de datos, ¿ok? Con un backup de un backup que se haya etiquetado como daily incremental, ¿ok? Luego va a tratar de hacer un backup incremental nivel 1 para recuperación de copia de imágenes, ¿ok? Con ese mismo tag de qué? De la base de datos. Entonces ya vimos, ya esto lo vimos anteriormente, de todas maneras vamos a repetirlo, ¿ok? El comando recover copies database en el primer día no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía no existe. En el primer día de nuestra implementación, ¿ok? No va a hacer nada porque no existe un backup llamado daily increment, ¿ok? Y él está buscando allí para poder hacer un recover. Recuerden que los recover toman es backup nivel 1 y archive logs, ¿ok? En este caso no existe nada de eso, ¿ok? En el caso específico del recover copy, va a tomar solamente un backup incremental nivel 1.
Como no ha sido generado todavía, ese comando no genera error, simplemente dice que no hay nada que recuperar. ¿Ok? Entonces, posteriormente, ese mismo primer día, trata de ejecutar un backup incremental nivel 1, pero ya sabemos qué sucede cuando el backup incremental nivel 1, ¿ok? Se ejecuta y no existe un nivel 0. Es decir, al no existir un nivel 0, él se convierte en un nivel 0 y crea las copias de imagen el primer día. El segundo día, entonces, viene la recuperación otra vez, el comando recover copy of database. ¿Ok? Ya consigue un daily incremental, pero este no es nivel 1. Por tanto, tampoco hace nada. En el segundo comando, entonces, ahora sí genera un incremental nivel 1 con éxito de tipo image copy database. ¿Ok? El día 3, ya como él tiene, ahora sí tiene un nivel incremental 1, ¿ok? Entonces simplemente lo que hace es recuperar, es decir, actualiza todas las copias de imagen con el backup set que realizó el día anterior y las actualiza. Y posteriormente vuelve a tomar un nivel 1 con los bloques modificados hasta el momento. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto no necesariamente es el mejor script que hay, pero es como un caso de ejemplo para que podamos ver claramente qué hace cada uno de esos comandos. ¿Ok? Cuando nos vamos a switchar entonces, ¿qué? A una copia de imagen, porque llegamos a perder el data file original por alguna razón, entonces simplemente eh, tomamos por lo menos el primer paso que hacemos siempre cuando tenemos la pérdida de un data file, se tiene que hacer, que es colocarlo offline, ¿ok? Después de colocarlo offline, en vez de hacer un restore, como hacemos generalmente con un backup set, simplemente hacemos switch, perdón, el comando switch to copy, ¿ok? De el data file, ¿ok? Del data file en este caso que se perdió. Bien, cuando nosotros nada más le decimos switch to, por ejemplo, data file 5 copy, ¿ok? ¿Y qué va a hacer esto? Simplemente él tiene registrado en su catálogo dónde está la copia, cómo se llama y dónde está ubicada, ¿ok? Entonces simplemente con esto lo que va a hacer es decirle que ahora el data file original va a estar ubicado donde está la copia. Bien, después de eso hacemos la recuperación del data file, ya sea porque hemos ejecutado un incremental o simplemente porque no. ¿Okay? Puede ser que simplemente hayamos tomado la copia, de repente no teníamos ningún tipo de incremental o de repente lo teníamos, pero no precisamente para la recuperación constante de acuerdo al método de incrementalmente actualizables, ¿no? Sino simplemente un backup, copy of database y backup incremental level, backup of copy incremental level database y después lo mismo con el nivel 1 y simplemente cuando hagamos el recover database o data file en este caso, él simplemente va a coger ese nivel 1 y lo va a aplicar y después cuando consiga archive lo va a aplicar y si hay algunos registros en el Riolog lo va a aplicar, tal cual como nosotros lo hemos visto anteriormente. Después de eso, lo volvemos a colocar online para que los usuarios puedan acceder a la información. ¿Ok? Recuerden que si por alguna razón, lo cual debiera ser, ¿no? ¿Okay? Se supone que nosotros debemos tener un área específica para backup de este tipo, para los backups de data file o para las copias de data file. Y aparte de eso debemos tener las ubicaciones originales, ¿ok? Entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros si perdemos un data file, por ejemplo, de user, pero tenemos una copia de imagen de la base de datos en otro directorio? Debiéramos hacer estos 4 primeros pasos que vemos en el lado izquierdo y después que ya lo hayamos colocado online y que él esté trabajando y todo eso, pudiéramos incluso, como estamos en modo archive, podemos tranquilamente sacar un backup
de ese, ¿ok? Simplemente backup of copy data file, el data file que tenemos en este momento que está en el lado de la copia, para que lo genere en la ubicación donde está originalmente. Después que él haga ese backup allí, que lo haya completado, que recuerden que ese backup no es más que la realización de la copia de ese data file, podemos hacer entonces el paso inverso. ¿Qué sería el paso inverso? Volver a colocar el data file offline, hacer el switch a la copia, ¿ok? Nuevamente, recuperar, ¿ok? Significa aplicar los archives en ese momento que se hayan generado y colocarlo online. De esa manera, podemos volver a colocar la imagen, ¿ok? O el data file en la ruta original donde estaba. Se dice que es opcional porque simplemente con los 4 primeros pasos ya lo habíamos colocado en línea y no había problema. El tema está en que probablemente no sea ese lugar donde esté alojada la copia de imagen, de repente no tenga un nivel de resguardo o de desempeño igual que el que tenía el datafile original. ¿Ok? Entonces se recomienda devolverlo hasta para tener la estructura, digamos, organizada como estaba originalmente. ¿Okay? Ok. Aquí tenemos otro comando muy interesante que es el set new name. ¿Ok? El set new name lo que hace es simplemente decirle, recuerden que en el control file se encuentran todas las rutas donde están los data files, es decir, que a la hora de un restore, la manera como Oracle sabe dónde restaurarlo es a través del control file. Le va a decir, mira, este data file se llamaba user01 y estaba en la ruta D01 Horadata Pro. ¿Okay? Pero si por alguna razón no podemos estar preparados, no solamente, lo más común incluso puede ser, lo más común que suceda no es que un data file se pierda de la nada. Eso no va a suceder. ¿Okay? A no ser de que tenemos muchos usuarios que están curioseando en el servidor de base de datos o que tenemos un pésimo administrador de sistema operativo, ¿verdad? Se supone que ese tipo de casos no debe suceder. ¿Okay? Lo más probable que suceda incluso es esto. Cuando nosotros perdemos el acceso a uno o a varios data files, es muy probable que en la vida real que haya sucedido porque se cayó la ruta, ya sea el volume group, ¿okay? O el logical volume, o el ASM tuvo problemas por una cantidad de discos que se quedaron inválidos, cualquier cantidad de situaciones como estas, ¿ok? Y entonces lo más probable es que nosotros tengamos que proactivamente hacer esa recuperación en otro lugar que no sea en el que originalmente estaba. ¿Por qué? Porque seguramente ese lugar se va a poner en recuperación y todo esto. ¿Ok? Entonces no podemos esperar a que, si se cayó el disco 1, ¿okay? No podemos esperar a que la gente del sistema operativo o de almacenamiento, ¿okay? Vaya y restaure la ruta, el volume group, lo valide, lo abra y todo esto. ¿Okay? Es muy probable que la gente nos diga, no, miren, eso nosotros nos tardamos 20 horas. Antes de esas 20 horas, entonces ustedes saben que de repente podemos suponer que tenemos un backup de toda nuestra base con la file recovery area y no hace falta que ustedes esperen las 20 horas. Simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a ver dónde lo colocamos. O dónde colocamos todos esos datos que estaban en esa ruta. Y al hacer eso, simplemente lo que podemos utilizar entonces es el comando setNewName. El setNewName dice, por ejemplo, en este caso, con el que está marcado setNewName for data file, ¿okay? Le vamos a colocar un nuevo nombre a el data file que está en la ruta que dice GD01, Horadata, Pro, User01DBF, y lo vamos a colocar, que es la opción to, al disco 2, User01DBF, ¿okay? A una ruta que sí esté disponible. Al hacer nosotros eso, nosotros podemos entonces decirle al control file dónde va ahora a restaurar los archivos. Y en el caso de que esa vaya a ser la ruta definitiva, lo cual en la mayoría de los casos lo es, nosotros debemos culminar siempre con el comando switch data file all. ¿Okay? Puede ser switch data file all o puede ser switch data file
el nombre del data file, o puede ser switch data file, el número del data file. Se coloca all es en el caso de que nosotros vayamos a hacer varios set new name y le estamos diciendo ahora a todos esos set new name, le estamos diciendo al control file que ahora grabe que la ubicación va a estar en ese lugar. Si no lo hacen de esa manera, si no hacen el switch data file all, el control file seguirá buscando a cada uno de los data files en la ruta original, es decir, en el D01, hora data, prod y user 01 dbf en el caso del ejemplo, ¿vale? Entonces debemos hacer este set name antes del comando restore para que cuando vaya a hacer el comando restore lo aloje allá, ¿ok? Listo. Usando puntos de restauración, nosotros podemos establecer puntos de restauración. ¿Cuándo podemos hacer esto? Yo puedo hacer un punto de restauración, ya sea en el preciso momento o en un momento en el tiempo, ¿ok? Yo quiero definir, por ejemplo, que a este momento yo estoy declarando que he terminado, por ejemplo, el cierre de agosto, ¿ok? Y como he terminado el cierre de agosto, yo quiero crear un punto de restauración para, si me deseo devolverme a cualquier situación luego de haber terminado mi cierre de agosto, entonces yo simplemente le puedo decir que me restaure hasta el punto de restauración. Es una forma, digamos, fácil de denominar un punto específico del tiempo, ¿ok? Sin embargo, yo puedo decir que también generar un punto de restauración en el SCN X o incluso en la fecha X, no necesariamente tiene que ser SCN, ¿ok? En un punto en el tiempo en el pasado, ¿ok? De la misma manera, ¿con qué objetivo? Establecer como una fácil denominación de a qué se refiere ese punto de restauración, algo por el estilo. Por poner un ejemplo, ¿ok? Yo pudiera crear un punto de restauración en este momento, como les estaba diciendo, para declarar el cierre, ¿okay? La culminación del cierre del cierre contable del mes de agosto. Pero en este mismo momento yo también pudiera decir, bueno, y yo quiero crear un punto de restauración, ¿ok? Para el día 31 de agosto a las 11:59 de la noche, que fue cuando yo comencé mi cierre. ¿Sí? Son ejemplos, ¿vale? Ustedes lo pueden colocar de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario. ¿Ok? Al realizar entonces recuperaciones basadas en un punto en el tiempo, entonces nosotros debemos establecer cuál es ese punto del tiempo en el cual nos deseamos restaurar. ¿Ok? Ya sea basado en un SCN específico, lo cual es muy poco probable. Time, ¿ok? Lo que es más probable, el caso más usado es, miren, yo quiero restaurar mi base de datos al día 29 de agosto a las 4:50. ¿Por qué? Porque a las 4:55 o a las 5 o a las 5:15 yo me percaté que había perdido una tabla, por ejemplo, ¿ok? Entonces, debemos establecer siempre, cuando una recuperación es incompleta, ¿ok? Debemos establecer en qué punto del tiempo debemos nosotros o queremos nosotros realizar esa restauración. Como dijimos, también lo podemos hacer a través de un punto de restauración. Supongamos que nuestro cierre salió mal, ¿ok? El que declaramos el punto de restauración antes y después. Bueno, yo me quiero recuperar mi base de datos entonces al punto antes del inicio de la ejecución de mi cierre contable. Por eso es que ahí es donde es útil el punto de restauración. Pero también se lo pude haber dicho por fecha, se lo pude haber dicho por SCN, por cualquiera de ellos, ¿ok? O incluso, esto sí es muy poco probable, pero puede ser que ustedes lo tengan controlado de esa manera por sequence number, ¿ok? Log de secuencia, es decir, switch de data file, de RioLog, perdón, ¿ok? Bien. Luego de eso, el punto 2 no es obligatorio, pero se supone que en todo momento debiéramos estar contando con las variables NLS bien establecidas. Procedemos a montar nuestra base de datos, ¿ok? Preparamos y ejecutamos un bloque run. ¿Por qué? Porque en el bloque run vamos a decirle varias cosas. En el bloque run le vamos a decir el set until SCN, set until time, set until restore point o set until
sequence, ¿ok? Ahí le voy a decir precisamente cuál va a ser el punto o la línea, el punto en el tiempo en el cual me quiero recuperar. Y en el mismo bloque deben estar los comandos entonces restore y record. Y si lo voy a restaurar en otra ubicación, entonces antes del restore, también dentro de ese bloque va a estar el set new name o los set new name necesarios. Bien, listo. Luego de haber hecho esto, de haber restaurado y recuperado de acuerdo a la configuración que le pusimos en el set until, yo pudiera abrir la base de datos en modo de solo lectura, ¿ok? Alter Database Open Read Only, simplemente para ver que efectivamente revisar en las tablas, en los objetos que están, si ese era el punto exacto donde yo me quería, al cual yo quería restaurar. Si no es así, entonces yo puedo volver a comenzar, ¿ok? Volver a ejecutar mi bloque, pero esta vez colocándole un set until diferente. Ya después que yo haya verificado que efectivamente ese era el punto en el cual yo me quería devolver, ¿ok? Yo termino abriendo mi base de datos con el modo reset log, es decir, alter database open reset logs, ya quedando de esta manera definitiva la restauración de esa manera, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo de ese bloque, ¿ok? La razón por la cual le mandan a establecer, está el punto 2 de mandar a establecer las variables en LS, más que todo es por esto, ¿ok? En el caso de que nosotros queramos utilizar un formato como este. O sea, que vayamos a utilizar time, mejor dicho, y queramos utilizar este tipo de formato. Sin embargo, para mí es más útil hacer esto que está acá. ¿Ok? No hace, ese comando no hace falta, o esa forma de definir la fecha, no hace falta que tenga una variable en ls establecida de un valor específico ni nada. Simplemente allí con el toDate le estamos diciendo cuál es el formato de fecha y entonces hacia dónde va a realizar o a invocar la restauración. ¿Ok? Listo. Preguntas. Cuando la base de datos está en modo archive log, la base de datos puede mantenerse abierta mientras usted se recupera de una pérdida de un table space system. ¿Ok? ¿Eso es verdadero o falso? Cuando está en modo archive log. Las respuestas en el chat, por favor. Ok, Michelle y Jorge dicen que es verdadero. ¿Qué dice Ronald? Verdadero. Muy bien. Es falso. Estamos hablando de la pérdida de un table space system. Nosotros en el modo archive log podemos recuperar un data file o un table space que no sea crítico mientras la base de datos está abierta. Pero si la base de datos está, pero si fue un table space de system o de undo, la base de datos hay que cerrarla en modo shutdown abort para luego generar la restauración. ¿Okay? Esto es falso. Bien. No, es simplemente estar presente esto. Miren que esta pregunta o una variante de esta pregunta sale en el examen. ¿Ok? Listo. Entonces, listo. En esta lección hemos aprendido a cómo realizar la propiedad tipo de restauración y recuperación basada en una falla de la base de datos. ¿Ok? La naturaleza de la falla de la base de datos. Recuperarnos de una falla de medios de data file y cómo realizar una recuperación completa e incompleta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer una práctica precisamente realizando una recuperación completa y otra incompleta. ¿Ok? Entonces aquí comenzamos. Vamos a generar el caso de recuperación a través de la shell setup 1101. ¿Ok?
Vamos a tomar un backup después de eso y luego vamos a generar un break. ¿Ok? Que en ese caso el break sería la falla. Listo, ya generamos eso, que eso lo que hizo fue generar lo mismo de siempre, un table space, un usuario, una tabla y llena esa tabla. Ahora vamos a hacer un backup de nuestra base de datos, ¿ok? Para que se lleve ese table space y esos data files que acaban de ser creados, ¿ok?